¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche nuestro invitado Luis Membreño, economista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Siempre un placer estar contigo a estas horas de la noche. ¿Verdad? Ya sin mucho tráfico, un poco más calmada. Ya con tranquilidad viendo qué pasó en todo el día. Sí, no, ya es un buen momento para hacer un análisis del tema del Bitcoin, que va a ser el tema principal que vamos a hablar esta noche. Gracias, Luis, por acompañarnos. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Bueno, Luis, muchos análisis previos se hicieron, lo hablamos en este espacio también varias veces de lo que podría significar la implementación del Bitcoin. Había algunos que decían, no, se va a hacer una reforma al artículo 7, no va a entrar en vigencia. Bueno, tú nos decías, sí, va a entrar en vigencia. Me acuerdo la última vez que estuvimos hablando del tema y efectivamente no hubo ningún tipo de reforma y la ley pues se implementó tal cual había sido aprobada para que el día de ahora, a las 0 horas, pues ya tuviéramos Bitcoin. ¿Cómo ves el primer día? Un análisis general de lo que ocurrió desde las primeras horas. Fue un caos, realmente, el día, si lo pudiéramos describir de alguna manera, ¿verdad? Por un lado, bueno, la Chivo Wallet no funcionó, ¿verdad? La tuvieron que bajar y al final de cuentas, pues, problemas técnicos, supuestamente de servidores. Hay quienes dicen que es un problema de seguridad, que no cumple con los estándares de seguridad de las grandes empresas a donde tú puedes bajar, como Apple, como pues para todo lo que es iOS y todas las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, que ese es un problema que estamos viendo que aparentemente no se puede resolver de una manera fácil ni rápida, ¿verdad? Pero el presidente dijo que era simplemente un problema de memoria y que necesitaba más servidores, ¿verdad? Ese fue un primer momento, digamos, ahí como a las 7 de la mañana que yo estaba entrando en un programa, vimos ese tema. Lo otro es la caída tan fuerte que hubo de los bonos a nivel internacional. Fue algo realmente estrepitoso lo que ocurrió. ¿Y tiene relación con que haya entrado en El Salvador? ¿Tiene algún tipo de vinculación a esa caída? ¿O es esas mismas fluctuaciones que tiene esta misma moneda virtual? Fíjate que, esa es la otra, el tema de la moneda, ¿verdad? Moneda, el criptoactivo, ¿verdad? Entonces, tuvo una caída impresionante, ¿verdad? Llegó a caer hasta 17% en el punto más bajo, ¿verdad? Entre el punto más alto donde inició y el punto más bajo a donde llegó fue 17% la variación que tuvo. Al final del día, lo revisé hace un momento, estaba en 47,000 y fichitas, menos de 47,100. Había iniciado en más de $52,000 el precio. Y lo que eso daba era más o menos una baja un poquito mayor del 10%, entre el 10 y el 11%. Entonces, el problema es esas fluctuaciones, ¿verdad? Pero eso es el precio del Bitcoin, ese fue el segundo elemento. El tercero es la caída de los bonos de El Salvador. Y eso también tuvo una caída enorme este día y eso explicaban en los mercados que se debía principalmente a que como hubo vacación en Estados Unidos, entonces hasta hoy, vacación hasta ayer, ¿verdad? Entonces hoy que abrieron los mercados, reaccionaron a la resolución de la Sala de lo Constitucional del viernes y a las declaraciones del gobierno de Estados Unidos el fin de semana y ayer, en el que condenaron el que se hubiera aprobado por parte de la Sala Constitucional la reelección inmediata del presidente Bukele y que eso generó esa gran caída en los mercados. ¿Pero por qué eso, verdad? Es porque eso aleja las posibilidades de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya podríamos decir que casi que le elimina la posibilidad. Eso adicionalmente al Bitcoin, ¿verdad? Que ya tenía
un problema importante del Fondo Monetario y todos los organismos multilaterales con eso. Entonces, como que fue una combinación de factores, digamos, que llevaron a esa caída del Bitcoin, que es algo que no se controla, ¿verdad? Que en los mercados Claro. pues, se actúa, la caída de los bonos, la caída de la wallet, ¿verdad? Que no pudo funcionar tan bien. Entonces fue un día como, además el mundo estaba viendo El Salvador. Yo estuve viendo bastante Bloomberg todo el día, que se especializa en noticias financieras. Es más, la nota principal de este momento, por lo menos de hace un momento que lo revisé, era el crash de El Salvador, ¿verdad? Y cómo no logró implementar el Bitcoin después que todos los ojos del mundo estaban concentrados en El Salvador. Entonces lo ven como un fracaso en este primer día de operación del Bitcoin en El Salvador. Y entonces yo te digo que ha sido un día movidísimo, ¿verdad? Bueno, el presidente tuvo que salir a publicar tweets desde la madrugada diciendo, mire, se está registrando, o sea, dio la cara y dijo, mire, tenemos estos problemas, pedimos paciencia, siempre en el inicio es complicado, después las cosas van a ir cambiando. A eso agregarle las manifestaciones también que hubo hoy de protesta, ¿verdad? Contra el Bitcoin y contra también otra decisión de otro órgano de Estado, que fue la Asamblea Legislativa la semana pasada, en el que destituyen a los jueces mayores de 60 años o que tengan 30 años de servicio. Entonces, como que fue una combinación de cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas hizo, yo diría que si lo pudiéramos catalogar de alguna manera, es el peor día de la administración Bukele hasta este día, ¿verdad? O sea, tanta expectativa durante 90 días, ¿verdad? Para que no funcionara al final de cuentas la billetera. Yo digo, o sea, ¿cómo ocurre esto, ¿verdad? O sea, después de la experiencia que tuvieron el año pasado con los $300, tú te acordás que salió una cadena, el presidente, y dijo, ustedes pueden ya aplicar a esto, ¿verdad? Y todo el mundo salió a aplicar y se cayó el sistema y después se llenaron los cenades al día siguiente y todo el problema que hubo porque no funcionó el sistema. Yo digo, ¿cómo no aprendieron la lección? Y cómo no hicieron una prueba hace 15 días, ¿verdad? Con un grupo piloto, ¿verdad? Pudieron haber sido un grupo de empresas, un grupo de personas, y decir, bueno, hagamos una prueba con 10,000, por ejemplo, personas, empresas y demás, y en base a eso ver cómo funciona, ¿verdad? Y no pretender llegar a millones de personas de un solo el primer día, y que además pues se les cayó no solo por eso, sino aparentemente por problemas de fabricación, digamos, de la Chivo Wallet, en el sentido de que no daba las medidas de seguridad necesarias para estar en estas plataformas de donde las puedes bajar, ¿verdad? Entonces, creo que la improvisación sigue siendo la regla en esta administración y esto es un producto más de todo eso que estamos viendo. Luis, ¿y cómo se puede evaluar esta decisión del presidente? Porque primero dijo, hemos comprado 400 bitcoins, después fue subiendo, total hasta hoy ya van 550 bitcoins. Habían personas que estaban metidas en las plataformas y decían, ya va perdiendo 1,000,000, ya vamos perdiendo tanto, iban llevando la contabilidad por la misma volatilidad y decían, ¿y ese dinero de quién es? O sea, ese dinero de dónde viene el que se está invirtiendo en bitcoins como país. Mira, realmente una cosa es que tú inviertas tu dinero y que tú digas, bueno, estoy perdiendo y por lo tanto voy a comprar más para promediar y esto y aquello, ¿verdad? Otra cosa que sean fondos públicos, ¿verdad? Y que no son de libre discrecionalidad como los están utilizando. Entonces creo que después la Corte de Cuentas va a hacer los reparos necesarios sobre este tipo de acciones. Lo que me llamó la atención fue que el presidente tuiteó de que había aprovechado la bajada para comprar los otros 150 bitcoins. Y luego salió una publicación de Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia en la que decía que no, que había comprado 52,000 los otros 150, y eso es público, ¿verdad? O sea, entonces me pareció que había una contradicción ahí muy importante porque no fue que compró en la bajada, sino que compró en lo más alto del gobierno y por lo tanto las pérdidas en ese momento eran de 2.9 millones de dólares en el día, ¿verdad? Las que había tenido el Bitcoin. Entonces, todos aquellos temores de lo que hablábamos, ¿te acordás del tema de la volatilidad?
se cumplió, pero a la perfección, porque si tú lo ves, los últimos días había venido subiendo, había llegado a 28,000 hace como un mes más o menos, Sí. y después se había estabilizado ahí en cerca de entre los 30 y los 40, digamos, y repentinamente fue subiendo y llegó a 52 ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, 52,000. Entonces, se esperaba que ahora con el inicio de El Salvador de esta actividad y que ya iba a ser una moneda de curso legal y el primer país en el mundo, que el criptoactivo hubiera subido más. Y de repente se pega esa caída del 17% en cosa de media hora, una hora, ¿verdad? Que fue impresionante. Y entonces eso te confirma todos los temores de todo el mundo, ¿verdad? Y es, ¿qué hubiera pasado? Y le pasó al gobierno de El Salvador, pues, o sea, si tú hubieras comprado y tenías, por ejemplo, bitcoins ayer a 52,000, y suponete que ayer te hubieran pagado tu sueldo, ¿verdad? Y que hoy en la mañana hubieras amanecido con 17% menos, ¿verdad? Del valor de tu sueldo. Si te pagaron $100, hubieras amanecido con 83, ¿verdad? Y hubieras terminado el día con 90, ¿verdad? Entonces, esa volatilidad es lo que siempre se dijo que no tenía sentido, pues. O sea, si el dólar es una moneda fuerte, es una moneda estable, que le da tranquilidad a todo el mundo, y entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar por una moneda que tiene, y que no es moneda, pero la hacen moneda, ¿verdad? Que tiene esa volatilidad tan grande que quedó, pero absolutamente demostrado en el primer día de ejecución y de implementación del archivo wallet, y que ya la implementación y establecimiento como moneda de curso legal del Bitcoin, pues, ¿verdad? Entonces, todos esos temores que habían se confirmaron hoy. Ahora, ¿hay expectativa de que se solventara durante el transcurso del día la aplicación? Después decían, sí, ya se puede utilizar en algunos sectores. Vimos algunas personas pues, que se acercaban a algunos de los kioscos a tratar de hacer o entender primero cómo hacer esta transacción y poder utilizarlo. Porque como tú decís, ya es ley, es una moneda de curso legal en El Salvador. O sea, el proceso tendrá que caminar. Sí, mira, o sea, yo creo que quedó bien claro también con la explicación, si le podemos llamar así, que dio ayer el asesor jurídico de la presidencia, ¿verdad? Javier Argueta, quien dijo que había sanciones, que iba a haber sanciones de parte de la Defensoría del Consumidor si las empresas se negaban a recibir los bitcoins, ¿verdad? Hoy se desmintió, ¿verdad? Hoy en otra entrevista televisiva en la mañana dijo que no, que había sido una mala, habían comprendido mal las palabras de él, ¿verdad? Cuando lo que había dicho era exactamente lo que acabamos de decir, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es lo que también dijimos por bastante tiempo, ¿verdad? Es que el artículo 7 dice que tenés que aceptar, o sea, dice deberá, es la palabra exacta que ocupa, deberá aceptar bitcoins por quien le sea ofrecido. Entonces, cuando una ley te obliga a hacer algo, si tú te negas, pues estás violando la ley, independientemente de quién te vaya a castigar, quién vaya a ejecutar una penalidad por eso. La ley establece claramente que tú tenés que aceptar bitcoins a quien te quiera pagar con eso, ya sea para un sueldo, para una pensión, para un servicio, para un bien que te compren en un almacén o por un plato de comida, por lo que sea, ¿verdad? O sea, al final de cuentas está la obligación estipulada en la ley de que tenés que aceptar el Bitcoin cuando te sea ofrecido en pago. Muy bien, vamos a ampliar esta información al regresar de la pausa. Acompáñanos. Muy bien. Luis, entonces, ¿hay o no hay sanciones? Es la pregunta para las personas que incumplan. Por lo que establece, como estábamos diciendo antes del corte, de que no es opcional, sino que es obligación de los agentes económicos aceptarlo y esa forma como lo manejan, aceptarlo pero no utilizarlo, sino que hacer la conversión en el momento y quedarse con los dólares. Todavía la explicación que están dando las autoridades, pero dice si es una obligación. Entonces, ¿hay o no hay sanción para quien decida y diga, no, aquí en este negocio no se acepta? Hay grandes dudas. Lo que a mí me han dicho abogados es que si tú incumplís lo que dice una ley, hay sanción. Ahora, que esa sanción no esté en la ley contemplada es un hecho, ¿verdad? Pero yo no sé, y ahí no soy abogado, ¿verdad? Habría que preguntarle a algún abogado, si hay algo dentro de la ley de protección al consumidor que se pueda aplicar. Algo no específico a esta ley, digamos, del Bitcoin,
sino algo específico a proteger al consumidor a quien no le están respetando su derecho, que le da la ley del Bitcoin, de que le tengan que aceptar en pago el Bitcoin, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ahí hay una sanción. Lo que dijo el asesor jurídico de la presidencia, pues, Javier Argueta, fue que le corresponde a la Defensoría del Consumidor, ¿verdad?, imponer las sanciones. Después se retracta y todo, pero yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Mientras no haya un régimen de sanciones aparte, porque es como, yo siempre pongo el ejemplo de la ley de tránsito, ¿verdad? La ley de tránsito te dice no se pase el semáforo en rojo, pero te dice si se pasa el semáforo en rojo, le cae una multa de 57.14, digamos, ¿verdad? Entonces queda claro la sanción. Aquí lo que te dice es no se pasa el semáforo en rojo, pero no te dice cuál es la sanción, ¿verdad? Pero sabes que no te tenés que pasar el semáforo en rojo. Ahora puede ser que entonces ya no va a ser el policía de tránsito el que te lo va a poner, sino que va a ser el policía municipal, en base a la ley municipal, digamos, ¿verdad? Entonces podría ser el equivalente, pero que es una obligación aceptarlo, no hay ninguna duda, pues lo establece el artículo 7 de la ley. Ahora, ¿cómo lo van a obligar al comerciante, al industrial, a cualquier persona, a que acepte que le paguen en bitcoins? Eso está por verse, ¿verdad? Pero habría un incumplimiento de la ley y puede denunciarlo aparentemente ante la Defensoría del Consumidor si alguna empresa no decidiera aceptarlo o una persona no lo aceptara en pago por algún bien o servicio. Ahora todavía había algunos negocios que ya estaban poniendo en su publicación en redes sociales, decían, mire, venga, usted puede pagar en Bitcoin. Decían algunos negocios específicamente, zona oriental, la zona costera, pero algunas gremiales sí decían, mire, todavía es tiempo, decía, de recapacitar y que se quite la obligatoriedad, que se deje la utilización del Bitcoin, pero que no sea obligación para los negocios su aplicación. Incluso ya con la ley en marcha decían, todavía se puede hacer las modificaciones necesarias, no está escrita en piedra. Claro, o sea, siempre se puede modificar cualquier cosa. El problema es que cuando el gobierno tiene un objetivo específico, ¿verdad?, de implementar algo, tiene que hacerlo obligatorio, pues, porque si no, ¿para qué va a estar invirtiendo esa millonada de plata, ¿verdad? Para decirle a la gente, puede utilizarlo o no, pero para eso no necesita una ley, pues. O sea, si eso siempre se ha podido, una persona siempre ha podido tener bitcoins y ha podido interactuar dentro de eso, ¿verdad? Dentro de ese mundo del ecosistema, como le llaman, del Bitcoin, ¿verdad? Aquí lo hace moneda de curso legal, pero al final de cuentas es que funcione dentro de un ecosistema que se ha creado. Entonces, el ir a invertir al menos $200 millones, yo estoy seguro que va a ser muchísimo más que eso, ¿verdad?, lo que van a invertir para implementar la ley Bitcoin, tiene un objetivo detrás. Y es que la gente lo utilice, pues, ¿verdad?, que la gente en realidad lo acepte y que de esa manera, pues, el gobierno pueda hacer movimientos financieros y no va a ser que va a ir a meter 200, 300, 400, 500 millones de dólares solo para decirle a la gente, si quiere utilice el Bitcoin, ¿verdad? Y si no, no, ¿verdad? O sea, hay un objetivo ulterior, pues. Ahora, este fideicomiso de 150 millones de dólares, si realmente la población masivamente pues dice, bueno, hay que utilizarlo y empieza a moverse esto, ¿alcanzará ese fondo de fideicomiso? Esa es la gran duda. Yo creo que no, ¿verdad? Cuando tú consideras que la masa monetaria en dólares que circula en el país son alrededor de 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Tú decís, bueno, 150 millones de 150 millones de dólares es alrededor del 9-10% del total, ¿verdad? O sea, entonces tú decís, pues no, ¿verdad? No va a alcanzar, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, una vez que se acaben esos 150 millones de dólares, ¿cómo haces refill? ¿Verdad? ¿Cómo le agregas otros 150 millones de dólares? ¿O cuál va a ser el tope? ¿O se va a estar cada vez...? Lo que pasa es que recordemos lo que dice la ley. La ley dice que primero es de carácter permanente, ¿verdad? Correcto. Y asegura que va a haber una conversión automática e instantánea de bitcoins a dólares. Desde el momento que el gobierno adquiere ese compromiso, quiere decir que si no lo cumple, un ciudadano lo puede demandar. Por ejemplo, si hoy
alguien hubiera adquirido hubiera tenido un negocio, digamos, y vendía cuando abrió y que estaba, digamos, a 52,000 y lo hubiera querido convertir a dólares, y como no funcionó el sistema, que hubiera perdido y que para esta hora hubiera perdido 11%. ¿Qué hace? Si el gobierno, ya la ley está en vigencia, el gobierno le garantizó que iba a haber convertibilidad automática instantánea según lo que estipula la ley en el artículo 8 y el 14, creo que son, o 12. Y entonces quiere decir que el ciudadano ya tiene un derecho de demandar al gobierno para que esas pérdidas que obtuvo el día de hoy se las resarza el gobierno porque no cumplió con su obligación y con su compromiso. Entonces, claro, como no funcionó el archivo wallet, esto, aquello, etcétera, pero sí es un compromiso que es permanente en el tiempo. Entonces, quiere decir que el gobierno tiene que tener un mecanismo por medio del cual va a tener que hacer un refill de ese fideicomiso en la medida que se acaben los 150 millones de dólares, va a tener que agregarle y de dónde va a salir esa plata. O sea, si el gobierno está, pero en alitas de cucaracha con su finanza, ¿verdad? Luis, la masa circulante de dólares en el país puede llegar a acabarse, es decir, si los salvadoreños en el exterior utilizan la Chivo Wallet y toda la remesa y todo se empieza a mandar, puede llegar un momento en que nos quedemos o con insuficiente cantidad de dólares, por ejemplo. Definitivamente, porque lo que pasa es que nosotros somos importadores de dólares. Recuerda que en un país, cuando un país tiene una moneda nacional, puede fabricar esa moneda, un banco central. Pongamos el caso de Guatemala, para no ir muy lejos. En Guatemala se producen quetzales. Si le faltan quetzales, puede imprimir más. Claro. ¿Verdad? Y entonces de esa manera suple las necesidades de masa monetaria. En el caso de El Salvador, nosotros obtenemos el dinero, los dólares físicos, de las remesas familiares y de las exportaciones principalmente. Hay otras fuentes, ¿verdad? Como préstamos y eso, inversión. Pero principalmente esas dos fuentes. Entonces, ¿qué pasa si ambas fuentes se reducen en su monto de dólares que ingresan al país? Pues entonces, como las importaciones son tan fuertes y suman el total de lo que entra de exportaciones y de importaciones, de exportaciones y de remesas familiares al país, entonces quiere decir que no te alcanzaría para poder pagar todas las importaciones. Quiere decir que habría que reducir importaciones. O lo que te lleva a esto, para que eso se reduzca de manera con el mercado, digamos, es que tiene que haber una devaluación de la moneda, del Bitcoin en este caso. El artículo 2 de la ley de Bitcoin establece que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar va a fluctuar de acuerdo a las fuerzas del mercado. Y creo que te lo decía en el programa anterior, y no es el precio. O sea, lo que vimos hoy es cómo fluctúa el precio. Correcto. De acuerdo a las fuerzas del mercado. Pero aquí dice el tipo de cambio. El tipo de cambio en este precio es 1:1. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio es 1:10 o 1:20 o 2:1? Un Bitcoin de $50,000 vale 2:1, $25,000. Entonces, el tipo de cambio es el mecanismo por medio del cual cuando no tenés suficientes dólares que entran al país y tenés una mayor demanda, para ajustar oferta y demanda tiene que subir el tipo de cambio. Es una devaluación. Y los precios entonces tienden a subir para que la gente ya no pueda consumir lo mismo, ¿verdad? Y que la demanda también se reduzca de todos esos bienes y servicios. Entonces el mecanismo normal en una economía cuando hay precios libres, ¿verdad? Y el tipo de cambio se establece en la ley que es libre entre el Bitcoin y el dólar, quiere decir que habría una devaluación del Bitcoin contra el dólar. Entonces ese sería el mecanismo en la medida que no alcanzaran los dólares para pagar todas las importaciones. Hasta el momento las autoridades pues reiteran que los salarios, que era una de las preocupaciones grandes que tenían muchos empleados de gobierno, que no se van a pagar en dólares, dijeron. Se van a pagar en dólares, se van a mantener en dólares, no se van a pagar en Bitcoin. Eso es lo que hasta ahora pues las autoridades mantienen como palabra, ¿verdad? Pues sí, pero la ley no dice eso. La ley dice que el que paga es el que define en qué paga, ¿verdad? O sea, si tú sos una empresa, digamos, y tú sos un comercio, para poner un ejemplo, y tú recibís el 90% de tus ingresos de las ventas diarias de aquí en adelante en bitcoins, pues lo que vas a tener son bitcoins. ¿En qué le vas a pagar a tus empleados? Pues en bitcoins, ¿verdad?
El gobierno lo mismo. Si el gobierno comienza a recibir todos los pagos en impuestos en bitcoins, ¿Qué fue lo que autorizaron? ¿Verdad? claro, que está establecido en la ley. Entonces, pues quiere decir que se va a llenar de bitcoins, ¿verdad? Y si además a través del fideicomiso le llegan bitcoins para poder resurtir de dólares al fideicomiso, ¿verdad? Entonces, pues lo que va a tener que hacer es pagar en bitcoins todas sus obligaciones, que son sueldos, salarios, pensiones, intereses de deuda, pagos de capital de deuda, subsidios, pagos a las alcaldías, etcétera. O sea, todo lo que el gobierno paga, lo tendría que pagar en bitcoins, pues. Pero si no, ¿para qué hicieron la ley del bitcoin, pues? O sea, lo hicieron para poder pagar todo en bitcoins, pues, ¿verdad? Entonces, es como contradictorio, pues, o sea, es como eso, ¿verdad? Que tengo dólares, lo voy a pasar a bitcoins, pero quiero dólares, ¿verdad? No, y entonces, ¿para qué metes el bitcoin en medio? ¿Para qué le metes costos? ¿Para qué le metes complejidad? ¿Para qué le metes problemas a la ciudadanía? Si la gente tiene dólares y quiere dólares, quita el bitcoin de en medio si funciona bien el sistema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Le invitamos a ustedes a que puedan participar de la entrevista. Ya saben, nuestras plataformas de redes sociales. En el último segmento, pues vamos a leer algunas de sus participaciones. Muy bien, Luis. Lo medio mencionábamos al principio de la entrevista, el tema también de estas concentraciones que se desarrollaron en el centro de San Salvador, la mayoría concentradas en la Plaza al Divino Salvador del Mundo, algunas marchas y concentraciones de gente pues, que externaba su preocupación por la implementación del Bitcoin. Mira, como eran dos temas, ¿verdad? Los que estaban protestando la gente ahí. Uno, el Bitcoin, obviamente que tú lo mencionabas al inicio también, que todas las encuestas que han habido, tanto de medios de comunicación como de universidades, etcétera, todas han indicado que hay un rechazo generalizado. Alrededor del 70% de la población está en desacuerdo con la implementación del Bitcoin en el país. Entonces, eso es un poco lo que se reflejaba en esa protesta, ¿verdad? Y que se ve que va creciendo. Porque una cosa es que mucha gente creía que no se iba a dar. Entonces todo el mundo estaba esperando que el gobierno reflexionara, que el gobierno hiciera un cambio, que lo hiciera voluntario, que cambiara el artículo 7, ¿verdad? Y decían, no, lo va a hacer, al final va a entender que esto no puede ser. Pero hoy que ya se ve que sí es en serio, ¿verdad? Y que ya está en vigencia la ley, entonces, claro, o sea, más gente dice, ups, hoy sí, ¿verdad? Hoy hay que darle pensamiento a esta cosa y hay que protestar. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y lo otro es lo de los jueces, ¿verdad? La destitución de los jueces, que también ha generado una molestia y una insatisfacción bien grande dentro del gremio del sistema judicial, ¿verdad? Y además está el rumor de que en octubre van a despedir a los empleados, ya no solo a los jueces, sino a empleados del sector público, del sector de justicia. Entonces, eso ha hecho que se una más todo el gremio del sector judicial, ¿verdad? Y eso, pues, agrega a problemas. Y alguien me decía hoy de afuera, me decía, mira, pero en una entrevista me decían, ¿y por qué hace el presidente esto de la reelección en este momento? Si faltan 2 años y medio, para que, un poco más de 2 años y medio, para que termine el periodo de presidente, ¿por qué el viernes pasado la Sala de lo Constitucional saca esa resolución? Cuando no era necesario, cuando podrían haber esperado que pasara el Bitcoin, no hubiera cambiado nada si lo hubieran hecho en noviembre o en enero del próximo año, pero eso ha generado un impacto a nivel mundial. Ya vimos las reacciones de la encargada de negocios aquí en El Salvador, la ex embajadora Maines, ¿verdad? Hemos visto la reacción del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Inglaterra, el gobierno de los países europeos, etc. Entonces, esto además vino a generar toda esa caída de los bonos que estamos hablando, porque entonces se cierran las puertas del financiamiento internacional. Entonces, es una cantidad de factores, una cantidad de frentes que abre el gobierno todos los días y todas las semanas, que cada vez va aglutinando a más personas que van a ir protestando contra todas las medidas arbitrarias que está tomando este gobierno, que son inconstitucionales, ¿verdad? Falta que ver qué va a pasar con la Constitución también, que es algo que está ahí también pendiente,
que supuestamente el vicepresidente dice que le va a entregar el 15 de septiembre la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución al presidente. Vamos a ver qué hace él con eso. La otra semana, ¿no? Está también en vilo el sistema de pensiones. Han sacado el gobierno ya anuncios de que va a ser una reforma integral de pensiones que no sabemos en qué consiste tampoco, y conociendo esta Asamblea Legislativa puede ser que se las manden a las 3 de la tarde y a las 12 de la noche ya sea ley y al día siguiente el presidente lo sancione, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas y muchas otras cosas más estaban también, ya no sé si aprobaron hoy, la retroactividad. Sí, lo aprobaron. Bueno, eso también es otro frente que va a abrir ahora de una inconstitucionalidad adicional, ¿verdad? Porque la ley no es retroactiva a menos que beneficie al reo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas te van abriendo flancos, te van abriendo molestias en diferentes sectores, todos esos sectores se van a ir uniendo, las protestas van a ir creciendo y se va a ir volviendo un tema mucho más delicado en el país, ¿verdad? Y eso te va a afectar el crecimiento económico, te va a afectar la inversión, te va a afectar el empleo, te va a afectar todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobierno debería calmarse un poco. El mundo no se va a acabar mañana. El presidente no se va mañana. Tienen tiempo para hacer las reformas, pero que las piensen, que las discutan, que no hagan las cosas intempestivamente como lo que estamos viendo. Ahí está el resultado del Bitcoin. Pues, si esto se hubiera hecho con tiempo, si se hubieran hecho los análisis, si hubieran hecho las pruebas del archivo wallet con tiempo, no había por qué correr de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que se necesita que se sosieguen un poco, ¿verdad? Que vean que no hay que destruir todo al mismo tiempo, ¿verdad? Sino que hay que ir construyendo realmente poco a poco ese país que ellos quieren impulsar, pues, ¿verdad? Y no se les acaba el periodo de la Asamblea Legislativa mañana, acaban de comenzar, tienen 3 años, al presidente todavía le quedan más de 2 años y medio, o sea, yo creo que tienen que calmarse con todo esto y sobre todo respetar la institucionalidad democrática del país, respetar las instituciones, respetar la democracia, ¿verdad? Respetar la Constitución, o sea, ese tipo de cosas, al final de cuentas, todo te lleva a un problema económico serio al que se va a enfrentar el país en los próximos meses, que es algo que no necesitamos, ¿verdad? La economía había reaccionado bastante bien el primer semestre, teníamos buenos resultados, y esto te puedo casi garantizar que si esto sigue así, el segundo semestre va a ser un semestre con un crecimiento mucho más bajo, que va a volver a crecer el desempleo, que ya se estaba corrigiendo un poco después de la pandemia. Entonces, yo creo que hay que pensar bien lo que se hace y tiene que tener un poco más de tranquilidad, un poco más de madurez el presidente, porque al final es el que impulsa todo esto, para que dejemos de estar o deje de generar toda esta confrontación interna y externa, ¿verdad? Porque esto no solo es todas las personas en el país a los que está afectando, sino que además toda la imagen a nivel internacional y la comunidad internacional pues ya se ha ido expresando alrededor de esto. Eso es lo que iba a decir ahora el secretario Guterres de la ONU. Hay reacciones, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo es una decisión soberana, pero eso lo que hace automáticamente no es una buena decisión. Es duro hacer un activo, un medio de pago, y lo que no importa son sistemas de pago eficientes, efectivos y confianza. Fitch Rating dijo las instituciones financieras podrían enfrentar una volatilidad potencial en el valor del dólar de sus balances si los activos pasivos de Bitcoin se convierten rápidamente a dólar y si las posiciones permanentes abiertas. El BID también se pronunció, la CEPAL, muchas reacciones de preocupación de organismos financieros internacionales e instituciones también que tenían la atención puesta en nuestro país a este día. Mira, todos los organismos han sido muy respetuosos, ¿verdad? De decir, esto es una decisión soberana del Salvador. El Salvador puede hacer lo que quiera, pero nosotros le queremos advertir, ¿verdad? Que esto tiene estos riesgos, que tiene estas consecuencias, que no es conveniente que lo haga El Salvador. Muy respetuosamente lo han hecho, ¿verdad? Y yo creo que debería de escuchar un poco el presidente y su gobierno, que cuando todo el mundo te dice algo, debe haber algo de cierto, pues, ¿verdad? Cuando uno no encuentra a alguien que no sea un bitcoiner y que todos te dicen, mire, esto tiene grandes riesgos, ¿verdad? Pues deberías de escuchar. Mira, el sistema financiero salvadoreño es un sistema que ha sido muy sólido todo este tiempo.
muy bien capitalizado, muy bien regulado, muy bien reservado contra préstamos que caigan en mora, etcétera. Y ahora, ¿por qué querer destruir todo, pues, verdad? ¿Por qué querer afectar a algo que funciona bien, verdad? La moneda funciona bien, el sistema financiero funciona bien, tiene posibilidades de mejora, claro que hay. ¿Que puede haber mayor inclusión financiera? Claro que debe haber mayor inclusión financiera. ¿Que las billeteras electrónicas pueden ayudar a eso? Claro que pueden ayudar, pero eso lo puede hacer en dólares. Para eso no necesitas ciertas bitcoins. O sea, las billeteras electrónicas podrían haberlas ido impulsando de manera privada de diferentes bancos, de diferentes entidades no financieras también. Por ejemplo, Tigo es una entidad no financiera que tiene Tigo Money. Y todo eso puede ayudar y el gobierno puede impulsar a que toda esta inclusión financiera se vaya dando. Pero de ahí a querer destruir todo, son otros 10 pesos, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí se trata de sumar, se trata de ir mejorando las cosas, pero no se trata de ir votando lo que está bien, ¿verdad? Luis, ¿y estará roto completamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Esto habría sido un parteaguas en esa negociación que estaba estancada? Mira, yo creo que el problema es que ya es una acumulación de cosas, ¿verdad? O sea, lo que hizo la Asamblea Legislativa de destituir a la Sala Constitucional al fiscal general el 1 de mayo fue un quiebre con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional. Lo que hicieron después, lo que hizo el presidente al eliminar las CICIES, fue otro quiebre. Porque recordad que esto venía apoyado por la OEA, por el gobierno de Estados Unidos, venía financiado por el gobierno de Estados Unidos. Había 12 casos de corrupción investigados de esta administración y todo se metió debajo de la alfombra. Entonces eso también rompió bastante. Después vino el Bitcoin. El Bitcoin se le advirtió que no lo hicieran, que tenía todas estas consecuencias, etcétera. Fue otro quiebre, ¿verdad? Después vino ahora esto de la destitución de los magistrados y jueces, ¿verdad? Que se hace por medio de otro decreto. Y además viene ahora lo de la reelección, que es inconstitucional y todo. Entonces, es una acumulación de cosas. Entonces, al final de cuentas, obviamente, cada una de estas no ayuda a que pueda haber una negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque todo esto va en detrimento de la democracia en el país. Entonces, yo te diría que cada acción que van tomando va casi imposibilitando, diría yo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que se reflejó este día en los bonos. Los bonos internacionales cayeron fuertemente porque entendió el mercado, los tenedores de bonos, los que nos prestan dinero, que el acuerdo con el fondo estaba cada día más lejos, ¿verdad? Y que esto era otro elemento que evitaba que esto se pudiera llegar a un acuerdo. Entonces, todo esto pues aleja bastante esa posibilidad. Y el otro elemento es que a eso te reduce las posibilidades de financiamiento externo, pero el financiamiento interno está agotado. Ya hemos visto, con la banca, con todo el sistema financiero nacional. Hemos visto que ya no les refinancian todo lo que piden de letras del Tesoro, ni en julio ni en agosto. Y ahora con los certificados del Tesoro también que se han vencido y que el gobierno ha pagado. Entonces hoy, por ejemplo, quería emitir 203 millones de dólares y solo le compraron 126. O sea que le faltaron 77 millones de dólares. Entonces eso lo sumas al déficit. Claro. Porque es recursos que el gobierno contaba que iba a obtener. Y no los obtuvo. Y no lo tiene. Y eso solo es para refinanciar. Pero los recursos nuevos que necesita para financiar el presupuesto de aquí a fin de año, no va a obtener más recursos nuevos dentro del país. Tenemos que hacer la última pausa del programa y al regresar, por supuesto, la participación de ustedes a través de las redes sociales. Muy bien, vamos a la participación de los televidentes, de ustedes a través de las diferentes plataformas que muy gentilmente han compartido. Vamos con la voz de Mao Hernández para leer algunas de ellas. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches al licenciado Membreño. Mucha actividad en las redes y hemos tomado una muestra de lo que nos dejan nuestros amigos. Esmeralda Cruz es la primera en participar y pregunta si en Estados Unidos circula el Bitcoin y el dólar, porque es malo que circulen ambas monedas en El Salvador. Jorge López nos dice, pregúntenle al licenciado Membreño
que dice que es obligatorio para las empresas utilizar el Bitcoin. El presidente indicó que era opcional. ¿Cuál es la realidad actual?, pregunta Jorge López. Carolina nos escribe: el uso de la criptomoneda no es obligatorio, es opcional. Eso se debe tener muy claro. Buenas noches. Carla García nos dice: la compra de criptomoneda, entre más caiga su valor, mayor es la compra. Por ello, su valor al final de año superará un valor récord. Emilio Monterrey escribe: el Bitcoin es para mí simplemente una forma de hacer transacciones digitalmente por Internet. Esto no debería generar tantas reacciones. El problema es hacer una ley de esto y, por otro, politizarlo todo con el ánimo de hacer ver mal al adversario. Saludos a todos. Y finalmente Ricardo Alfonso hace una observación. Si el proyecto de Bitcoin fracasa, en una medida desesperada, el gobierno podría pedirle a los bancos que retengan los dólares y enviárselos al Banco Central de Reserva. ¿Sería un caos?, pregunta Ricardo Alfonso. Hay muchas más participaciones, pero tenemos el tiempo justo, Eduardo, así que vamos al set para las respuestas del licenciado Membreño. Muy bien, gracias, Mao. Luis. Mira, por un lado, eso de si es voluntario o es obligatorio. Es obligatorio. O sea, el presidente no es la ley. La ley es lo que manda. Sí. Y la ley está escrita y aprobada por los diputados y sancionada por el presidente. Y la ley lo que dice es que usted deberá aceptar bitcoins. Que si después lo cambia a dólares, que si eso es otra historia. Pero usted deberá aceptar bitcoins. Y si no, va a venir la Defensoría del Consumidor a exigírselo, ¿verdad? Y puede ser que vengan sanciones. ¿Es que en Estados Unidos circula el Bitcoin? No. En Estados Unidos circula el dólar de los Estados Unidos. Que hay gente que ahorra en Bitcoins, especula en Bitcoins, claro, o sea, y en cualquier país del mundo lo puede hacer y aquí también. Pero no es una moneda de circulación nacional. No es que el dólar y el Bitcoin circulen. Recuerden que hay muchísimas criptomonedas en el mundo. Pues el Bitcoin es una de tantas, ¿verdad? Pero no circula en Estados Unidos. O sea, nadie puede ir a comprar algo con Bitcoins en Estados Unidos. Por eso fue que hubo tanto interés cuando el señor Elon Musk dijo que iba a aceptar Bitcoins para comprar los carros eléctricos que Tesla produce. Pero después se dijo y dijo que ya no, ¿verdad? Pero por eso fue tan interesante. Y por eso fue interesante el ejemplo y el caso de El Salvador. Por eso ha llamado tanto la atención. Y es porque en ningún otro lugar del mundo circula el Bitcoin, ¿verdad? Como moneda de curso legal, ¿verdad? Correcto, sino que es simplemente una forma de ahorro que tiene la gente de especular, ¿verdad? Decía alguien que al final de año va a valer muchísimo más. Es posible, como es posible que valga muchísimo menos, ¿verdad? Es posible que haya desaparecido. Para entonces también a ese nivel, ¿verdad? Y puede hacer que valga $100,000. Pero para efectos nuestros, como ya es una moneda para transacciones, no nos importa el nivel, sino que nos importa la volatilidad en el día. Porque si yo vendo cuando vale 50,000 y lo cobro y lo cambio a dólares cuando vale 47,000, pues perdí, ¿verdad? Y si vale 50,000 cuando hago la venta y después cuando lo cambio a dólares vale 52,000, pues gané, ¿verdad? Entonces, eso es, pero nadie puede asegurar ni que va a existir el Bitcoin a largo plazo o no, ni que va a valer más a final de año o no, pero para efectos de nosotros, lo que nos interesa es cómo fluctúa en el día. Que si en el final de año va a valer más o no, no importa, porque no lo estamos conservando para tenerlo a fin de año. La gente lo va a ocupar para no es pagar. un ahorro. No, la gente lo va a ocupar para comprar el agua, Sí, ¿verdad? sí, para sí. pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar la comida del día, ¿verdad? La gente no lo va a guardar para ver si a final de año vale 100,000 o vale 30,000, pues, ¿verdad? Sino que lo importante es cuánto fluctúa en el día, ¿verdad? Eso. Y vimos la fluctuación de 17% en el día hoy, ¿verdad? Y al final la caída fue de 10, pero llegó a bajar hasta 17%. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad? De este criptoactivo que no es moneda y que aquí en El Salvador se ha convertido en una moneda por ley. Y una de las preguntas también decía si no hay liquidez, decía, dólares. El gobierno puede llegar y decir a los bancos, pues usted me da los dólares, un porcentaje mayor de lo que puede utilizar y utilizarlos el gobierno. Lo hizo el año pasado. El año pasado llegó a la banca y le dijo, miren, estamos en esta crisis en marzo del año pasado, ¿verdad? Y necesitamos dinero. Entonces vamos a vender de la reserva de liquidez, o sea, el porcentaje de los depósitos que tenemos ahorrados en Estados Unidos, en títulos del gobierno de Estados Unidos, los vamos a vender
y vamos a traer esos 1.300 millones de dólares a El Salvador y eso me lo va a prestar a mi gobierno, ¿verdad? Que no lo ha pagado, dicho sea de paso, el gobierno, ¿verdad? Que era un compromiso que tenía y no pagó en marzo los 426 millones y ahora los 645.8 millones que se vencen en septiembre, que los ha venido pagando por partes, los ha pedido que se los refinancien. Y hay otros 219 millones en octubre que tampoco creo que los vaya a pagar. Luis, la última pregunta rápido. Escriben y dicen, ¿qué posibilidad ve el licenciado Membreño de que si Bitcoin no funciona se presione por volver al colón? Dice, papel para la volatilidad del Bitcoin. Pues la verdad que mira, cuando uno piensa cuál es el objetivo final de esto, ¿verdad? El objetivo final es poder financiarse el gobierno. El gobierno no se va a financiar en Bitcoins, ¿verdad? Porque tiene que comprarlo, ya lo vimos con lo que ha comprado, ¿verdad? Entonces, la única forma de poderse financiar y de una manera que no tenga que tener ni dólares ni bitcoins, va a ser a través del archivo wallet. Y entonces es crear dinero dentro del archivo wallet, como los $30, ¿verdad? Los $30 y que sean, digamos, 30 millones, 60 millones, 90 millones, según la cantidad de personas que lo bajen, eso no tiene que tener un peso de respaldo, un dólar de respaldo en eso, sino que simplemente se crea el dinero y ya en la medida que circula ya hay dinero que está ahí. Entonces, el gobierno puede querer utilizar esto como un mecanismo, como un colón, ¿verdad?, de financiamiento del déficit, porque se le están cerrando y se le han cerrado las fuentes de financiamiento externas e internas. Muy bien. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Eduardo, siempre un placer. Y hay que seguir haciendo análisis, por supuesto, de este tema que va a dar mucho que hablar. Gracias a ustedes por su sintonía. Regresamos mañana.